Buenas noches. En el día de hoy vamos a presentar el capítulo número 2 de Martín Vivaldi, que es la claridad y el orden. Yo soy Paul Alejandro y a continuación les presentaré sobre este capítulo leído. Tenemos en primera los elementos de la oración o frase. A la oración gramatical se le define como palabra o conjunto de palabras con sentido completo y una unidad de entonación, como por ejemplo, oye. La oración o frase, por su forma o estructura básica, consta de dos miembros, sujeto y predicado. Predicado es lo que se dice en la oración y sujeto aquello de que se dice. Por segundo tema tenemos la frase, periodo o cláusula. A la oración gramatical se le llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Con esto, junto a ella, se distingue el periodo, que no es sino una serie de frases yuxtapuestas o unidad por medio de partículas, y la cláusula, que combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal de valor independiente para cerrar o determinar más su significado. En sí, esto es tener un sentido completo. Quiere decir que declarar, desear o preguntar y mandar algo. Como siguiente preliminar tenemos la frase inarticulada y la frase nominal. Según Marousseau, una frase definida como enunciado que se basta a sí mismo puede consistir en un mínimo de elementos que ni siquiera es preciso, sean gramaticales, como por ejemplo cuando decimos oiga. De hecho, se afirma también un grupo de palabras o una sola pueden ser significativas sin necesidad de estar construido, como por ejemplo lavado al final del pasillo. El verbo no es indispensable, incluso en las frases complejas, como por ejemplo Pedro ladrador, poco mordedor. El próximo es la frase larga y el periodo. A juicio de Dausat, el periodo es como una cosa diferente de la frase larga. Es una frase que afirma, puede ser interminable, si solo consiste en miembros hilvanados entre sí, si está como descoyuntado, sin una armadura central, no tiene ninguno de los rasgos del periodo. Tenemos ahorita un tema muy importante, como es la oración y el sintagma. Estas se van a utilizar en el nuevo concepto del sintagma. La oración gramatical se define como toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia. El sintagma es definido por Lázaro Carreter como la forma lingüística constituida por más de una palabra. Se distinguen en diversas clases de sintagmas en la oración. El niño mastica chicle muy contenta en la cama. Eso tenemos como ejemplo. Y tenemos un sintagma nominal, por ejemplo, el niño es un sintagma de adjetivo, muy contento es un sintagma verbal, mastica chicle es un sintagma preposicional en la cama. Ese es un pequeño ejemplo cómo se va a subdividir esta clase de oraciones y le vamos a reconstruir. Los elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elementos modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Y cabe recalcar que es muy importante reconocer todos los elementos porque ello ayuda a puntuar correctamente un escrito y por tanto a escribir con claridad. Otro tema es el orden de las palabras y construcción de la frase. Como orden sintáctico. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. Nadie escribe pensando en las reglas sintácticas como nadie a pensar. Tiene en cuenta las reglas de los silogismos.
Martín Alonso produce sus ideas de un modo íntimo y vital, redacta por instinto o por reflexión, fabrica frases a tenor fenómenos mentales, cambiando a veces la reproducción directa de los vocablos. Tenemos la reconstrucción sintáctica, que es la que ordena los elementos de la frase según su función gramatical. Número uno tenemos el sujeto, después le sigue el verbo, el atributo o los complementos, el directo, el indirecto, el circunstancial, es decir, uno, sujeto y dos, predicado. Como construcción lógica, es decir, el orden de las palabras y el orden de las ideas. Es decir, el orden sintáctico, el sujeto, el verbo y el complemento solo nos interesa para los casos de duda. La frase española no está sometida a reglas inflexibles, goza de holgura y de libertad. Todo ello en la práctica se resume en unas cuantas reglas, cuyos principios esenciales podrían ser los siguientes. Como primero, conviene ligar las ideas entre dos o más frases. Y como segundo, debe presentarse tales ideas según la importancia. Y por finalizar, es necesario evitar la falta de sentido. Como por ejemplo, dice, debemos contraer el hábito de trabajar desde la juventud. El sujeto es nosotros, el verbo es debemos, el complemento directo es contraer el hábito de trabajar, el complemento circunstancial de tiempo desde la juventud. Podemos explicar mediante esta oración cómo desglosamos todos estos ejemplos. Construcción lógica y cohesión en el párrafo y a las frases desordenadas. La cohesión es simplemente donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico. No es de una frase unitaria, sino en el párrafo o periodo. Como por ejemplo, en el edificio incendiado era un chalet de lujo. El fuerte viento reinaba, avivaba las llamas y les daba una espantosa intensidad. ¿Cuál de las dos frases siguientes liga mejor con la expuesta? A. Como primero tenemos, el salvamento de los habitantes de un chalet tuvo que hacerse en medio de este brasero ardiente. Y como segunda, en medio de este brasero ardiente tuvo que hacerse el salvamento de los habitantes del chalet. Construcción lógica, el relativo que y su antecedente. Como complemento de esto, he estudiado en los siguientes temas anteriores acerca de la reconstrucción lógica. Debe tenerse en cuenta la siguiente regla. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Ejemplo, me parece muy interesante como escríbase mejor. Señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. Apéndice, fisonomía de la construcción española. Esto expone el criado de Val en su obra, muy digna de su consulta. Es una fisonomía del idioma español, como es natural. Reproducimos solo algunos conceptos aislados con la única aspiración de respaldar la doctrina científica. El orden de las palabras es del idioma romántico en que más rigor se acomoda el orden. Sin duda este es mientras el español se caracteriza por sus tendencias al anteponer la palabra más expresiva. El perfil estilístico del idioma español. Esto es poca gramaticalización, se manifiesta en los siguientes rasgos fundamentales. Primero, gran libertad en el orden de las palabras, un poco de uso de las preposiciones vacías y poca frecuencia de palabras de esfuerzo. La influencia popular nos dice que en la evolución y el carácter del español, el factor más activo no es el ejemplo literario de una minoría, ni el habla partícula de la aristocracia, ni siquiera como el francés del buen sentido idiomático de una burguesía culta, sino el habla popular, es decir, que más o menos localizada en el Castilla y atacada sin apenas resistencia por los propios escritores y por la aristocracia cortesana. El predominio de la acción es del idioma de español según criado de Val y se caracteriza por su dinamismo, demostrado entre otros por los siguientes datos. Predominio del verbo sobre las formas nominales. La colocación y modificación de la claridad de la frase.
Esto es muy importante porque son modificativos de aquellos vocablos o frases breves que alterarán o modificarán en algún modo el sentido del pensamiento. Entre las palabras modificativas requieren especial atención apenas entonces, luego casi solamente, enseguida después, etcétera. Como ejemplo tenemos que apenas unos 50 personas del tendido 7 de pie pudieron ver bien la faena. Esta frase quiere decir que entre los espectadores del tendido 7, solo unos 50 los que se pusieron de pie pudieron ver bien la faena. En cambio, si escribo unos 50 personas del tendido 7 de pie apenas si pudieron ver la faena, digo casi lo contrario, que entre los espectadores del tendido 7 hubo unos 50 que casi no vieron la faena. ¿Se supone que el resto de los espectadores del tendido 7 la vieron bien? Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. En algunos tratados de redacción se estudia un capítulo especial dedicado a la singularidad del propósito y que nosotros llamaremos una unidad de propósito. Tal unidad de propósito significa que en todo párrafo o periodo formado por una serie de frases encadenadas tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal o expresión. La problema de redacción, es decir, la elipsis y la construcción nominal, tenemos que al estudiar en temas anteriores insistimos en un problema interesante de la construcción, el que se refiere que la conveniencia de ligar bien las frases entre sí para evitar confusión. Como por ejemplo escribir con corrección, muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por el alumno para escribir con corrección y detalles y reglas. La partícula y su importancia como elementos de enlace. Llamamos aquí partículas o elementos de transición entre las frases o las preposiciones, conjunciones y adverbios. Su falta en ocasiones da lugar a un estilo incoherente e inacabado. Como por ejemplo, el conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar el otro coche. Entre estas frases falta la partícula de la preposición, pero. El conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar el otro coche. Coherencia y claridad de los párrafos. Al escribir conviene una coherencia a las frases que forma un párrafo o periodo. Dicha coherencia se altera en la expresión, pierde claridad cuando se producen cambios pocos correctos en el sujeto o en la persona voz con tiempo al verbo. Con una alteración al sujeto decimos que, por ejemplo, Martínez era un hábil delantero, pero la defensa contraria era agilísima para poder ser desbordada. La expresión es incorrecta. ¿Por qué? Porque pasamos de una frase que gira en torno a Martínez a otra ligada a ella, por el pero, en que el sujeto es la defensa contraria. La variedad y armonía. Esta significa que la elección del periodo corto o largo plantea interesantes problemas de redacción. Es una frase larga, dice Moserou. Agota el aliento y fatiga la atención. Una frase breve y sobre todo una serie de frases breves de la impresión de cosas descosidas, de precipitación, de andar a saltico. Lo amplio y lo ampuloso. Lo dicho respecto al periodo amplía vale solo como consideración de orden práctico, es decir, para evitar al escritor y al lector el perderse en un laberinto de frases no siempre perfectamente encadenadas entre sí. Cuando este periodo es amplio, lo que maneja es un maestro del estilo, nada tenemos que decir con tal del modo de hacer.